Gracias por continuar con nosotros en tu programa Conocer Bien. Y nos han cambiado de... Se fugó David. Sí, ya lo vi. El programa de hoy se llama De Fugas a Fugas. Ya le tomamos video. Ya le tomamos video también. Sí. Pero bueno, salió por la puerta. Y está Oscar. Oscar, gracias por apoyarnos en esta transmisión. Y estamos comentando de las famosas fugas. Ya vimos la de Alcatraz, 1962. Y hay una fuga. Y fíjate que muchas de las fugas que han ocurrido han servido como temas de telenovela, de películas. Sí, cómo no. Esta, por ejemplo, la fuga de Billy Hay, sentenciado a 30 años en una cárcel turca por contrabando de drogas en 1970. El estadounidense de 22 años pasó un año brutal en la prisión de Sag Malikar, en Estambul. Y lo que decías de la persona que era de Estambul, sí. Porque era Estambulgar, dices, ¿no? Si quieres lo cuento. No. Sí, así está bien. Así no. Bueno, sí, pero no sin nombres. Sin nombres. También pon mi nombre si quieres. De un personaje famoso, del señor X, por decirlo así, ajá. ¿no? Entonces, que se hizo famoso por su lenguaje, soez, ¿no? Y procaz. Entonces van dos amigos caminando y uno de ellos le pregunta, así de esas pláticas, lo que en inglés llaman chat, o sea, unas pláticas así por no dejar, ¿no? Nada más. Dice, oye, el señor X es turco. Dice, no, le dice el otro amigo extraña, dice, no, yo sabía que era libanés. Dice, ¿por qué? Porque Estambul Gar. Dice que era así. Bueno, pues aquí estuvo Billy Hay, precisamente en una prisión de Estambul, antes de ser trasladado a una isla prisión. Después de 6 meses de planeación, peleó contra un guardia, robó su uniforme y, tomando los $2,000 que su padre había logrado contrabandear en un álbum de fotos, remó toda la noche a través de una furiosa tormenta hasta la costa. Allí se tiñó de negro su cabello rubio, caminó a través de media Turquía y finalmente nadó a través de un río furioso para llegar a Grecia. Imagínate nada más los deseos de libertad, sí. Todo lo que hace, ¿no? Fíjate que hace unos días me comentaba pues un conocido que él, no voy a decir también ciudades, él estaba trabajando en una ciudad, lo secuestran, estuvo 48 días secuestrado. Eran 3 personas y a él, sobre todo, bueno, las que estaban junto a él, pues sufrieron muchísimo, pero a él le destruyeron la mandíbula, lo golpearon, pagaron la recompensa que querían, el rescate que estaban pidiendo, lo pagó su familia, ya se iba, pero lo golpearon y me comentan, ¿no?, que pretendían pues quitarle la vida. Entonces él le habían dado un tiro en una pierna y dice, no sé cómo le hice, que golpeó a esta persona y corrió. Cuando corrió le dan le disparan, le dan en una pierna y así corrió, no sabe cuánto, se encontró a una patrulla, la patrulla pero estaba todo golpeado, ensangrentado. Lo para la patrulla, les dice lo que ocurrieron, la patrulla pide auxilio y sí los detuvieron a ellos más a los cómplices. Uh-huh. No fue acá, fue un poquito lejos de aquí de Puebla, un poquito lejos, fue en otro estado. Uh-huh. Y ojalá y dijera en otro país, pero pues no se puede. No, sí, ojalá. Sí. Pero sí, fíjate, toda dice que regresaron, él los guió y se desmayó 5 días, perdió el conocimiento. Uh-huh, sí. 5 días, después despierta y le dicen, no, toda la mandíbula se la tuvieron que rehacer, está todo golpeado, pero también, ¿no?, como veíamos con Billy Hayes. Que, no sé si conozcas, bueno, creo que todos conocemos la epopeya de lo que se conoció como el Underground Railroad, que quiere decir el ferrocarril subterráneo, uh-huh. Que era una red
que habían puesto los antiesclavistas en Estados Unidos para facilitar la fuga de los esclavos del sur hacia el norte de Estados Unidos o incluso hacia Canadá. Y era así porque eran casas, eran granjas, básicamente eran granjas, donde se fugaba un esclavo, era ya todo un protocolo que había. Llegaba a esa granja, ahí pasaba la noche y luego salía otra y la siguiente. Lo apoyaban. Y la siguiente, eran puestos, eran postas que llaman, ¿no? Era un ferrocarril subterráneo y llegaban a la libertad también, pero imagínate toda el deseo, ¿no? La verdad, y como El Gran Escape, ¿te acuerdas de la película? ¿Cómo no? Sí. 1944. Y Stalag Luft fue un campo de prisioneros de la guerra de Luftwaffe. Luftwaffe, arma del aire que decían. Luftwaffe. O sea, la Fuerza Aérea Alemana. A 160 kilómetros de Berlín, bajo la dirección de Roger Bushel, se excavaron 3 túneles con los nombres de Tom, Dick y Harry. Tom debía ser el túnel de la huida principal y se trabajó en él intensivamente. Harry fue el túnel de reserva y Dick resultó sacrificado. Estaba destinado a ser descubierto en caso de que se sospechase que se estaba cavando un túnel en el campo y así desviar la atención de los alemanes. Tom fue descubierto por casualidad tras 5 meses de excavaciones. Sobre la historia de Dick se sabe poco. Fuentes estadounidenses dicen que Dick no fue descubierto hasta la liberación del campo. Es probable que él se emplease para almacenar herramientas tras el descubrimiento de Tom. A partir de entonces, todos los trabajadores se concentraron en Harry. A las 22:30 de la noche del 24 al 25 de marzo, pero esto fue en 1944, empezó la huida a través del túnel Harry. Harry medía 102 metros de largo, 70 centímetros de ancho y de alto también 70 centímetros. Tenía 3 estaciones intermedias y transcurría a unos 8.5 metros bajo la superficie. Sin embargo, el principio real de la fuga, es decir, la salida del campo, se retrasó porque el suelo en esa época del año estaba helado y se tardó 4 horas más de lo planeado en perforar la superficie. El túnel resultó unos 10 metros demasiado corto, así que la salida no se encontraba en el bosque, sino algo antes. Esto conllevó que se tuviese que sincronizar la salida del túnel con las patrullas de vigilancia. Esto alteró el desarrollo planeado de la huida y pronto resultó evidente que no huirían 220 prisioneros como se había planeado, sino unos 100. La fuga fue detectada a las 4:55 horas. En ese momento habían cruzado el túnel 87 personas, de las que 11 se entregaron en el bosque adyacente y no contaron por tanto como huidos. Esto deja un cómputo de 76 fugados. De ellos, solo 3 evitaron ser capturados. La famosa película La Gran Evasión se inspiró en esta fuga, o El Gran Escape. Sí. Fíjate nada más, 102 metros. Del otro, el que comentamos al principio, 1,5 kilómetros, ¿no? Sí, muchísimo. Y decíamos que es una obra de ingeniería interesante. Sí. Otra fuga de Antonio Ferrara en 2003. Ferrara, un legendario experto en explosivos de los bajos fondos, capaz de volar una caja fuerte mientras el dinero quedaba intacto, fue sentenciado a 8 años por 2 robos a mano armada. Era sospechoso de otros 15. En marzo de 2003, 2 patrullas se estacionaron frente a las puertas de Fresnes, en las afueras de París. 6 hombres
vistiendo uniformes de la policía se bajaron. 3 de ellos abrieron fuego contra las 2 torres de vigilancia con AK-47, mientras que los otros abrían las puertas del frente con un lanzagranadas, mientras Ferrara dinamitó calmadamente la puerta de su celda, saltó en uno de los coches y desapareció. Otra fuga famosa. Otra fuga, 1966, de Dieter Dengler. Sí. Dengler fue el único soldado que logró escapar de un campo de prisioneros durante la guerra de Vietnam. Fíjate, el único que logró escapar de un campo de prisioneros. Fue un piloto alemán perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, quien un 1 de febrero de 1964 se encontraba volando sobre la región de Laos, donde fue derribado y posteriormente secuestrado. Sus captores eran parte del movimiento Pathet Lao, quien lo mantuvieron durante varios encadenado en una prisión de bambú, en donde era torturado continuamente por sus captores. Un 29 de junio de 1966, mientras los guardias comían, Dengler con varios de sus compañeros tomaron las armas de sus captores y lograron escapar de su secuestro. El grupo de 7 personas se dividió en 3 grupos, de los cuales no se volvieron a saber nada. Imagínate. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.